en este retiro y se decidió el tema la santidad. Yo dije, pensé, entramos en lugar santo. Entramos en un tema inagotable. Y pensé en Éxodo capítulo 3, que cuando Moisés ve la zarza que arde y no se consume, y se acerca para ver qué es lo que pasaba, Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Hermanos y hermanas, y todos los que estamos aquí, entramos en un tema que requiere de nuestra parte, demanda de cada uno de nosotros, que nos desprendamos de todos los prejuicios, que nos dispongamos de todo corazón, que todos estemos dispuestos a contemplar para aplicar a uno mismo, a mí mismo, a ti mismo, todo lo que de este tema surge. Porque este tema nos invita, nos introduce a la presencia de Dios. Para, a la luz de la palabra, contemplar su santidad. Y como ha dicho antes Gordillo, y vernos a la luz de esa santidad. Por lo tanto, cualquier actitud defensiva que pudiera haber en alguien, deséchala. Cualquier reserva personal, deponla. No estés con el escudo levantado, sino con el corazón abierto. Solo Dios es santo. Amén. Esencialmente santo. Santo, santo, santo. Sí, ese es el superlativo en hebreo. En hebreo no existe el santísimo. Es santo, santo, santo. Solo Dios es santo. Él es el único. Y eso significa que solo Dios es puro, limpio, sin mancha, sin contaminación alguna, Amén. sin la más leve sombra de mal. Amén. Porque todo en Él y todo Él es santo, Santo, santo. puro, auténtico. Desde la caída de Adán, el hombre es intrínsecamente pecador. Fuimos creados en perfección. Es más, Dios dijo, todo es bueno, y es bueno en gran manera. Pero cuando Adán desobedece a Dios y cae en el pecado, y Eva, el hombre cae de esa condición de perfección a la condición de pecador.
pero a la condición de pecador en la potencia. Es decir, la potencia no es la condición, pero además también en la potencialidad. Esto es lo que bíblicamente hablando se llama la depravación total del ser humano. El pecado ha afectado al ser por completo del ser humano. Nuestro corazón es un corazón engañoso. Nuestra mente es una mente perversa. Nuestra voluntad es una voluntad esclava al pecado, a los deseos, a la maldad. Y todo nuestro ser está afectado por el pecado. Y no hay, siento decirlo así, pero es como la Biblia lo dice en Romanos capítulo 1 y en otros muchos textos, no hay nada bueno, intrínsecamente bueno en el ser humano. Aún, como dice Jeremías, nuestras mejores obras, lo mejor que pudiéramos hacer delante de Dios son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. ¿Sabéis lo que son en ese lenguaje los trapos de inmundicia, no? Sí. Lo de la menstruación. Y si no llegamos cada uno de nosotros a desarrollar más maldad, es porque no se dan las circunstancias. Es porque Dios en su misericordia guía y nos protege y demás. Pero potencialmente hablando, cada uno de nosotros es capaz de hacer lo malo. Todo lo malo. Si se dieran, si se dan, si acontecieran las circunstancias. Hermanos, esta sociedad, este tiempo, este mundo, a lo malo llama bueno, Sí. y a lo bueno llama malo. Malo. Y hablábamos hace 2 semanas, casi 2 semanas, de cuando sacrificaban sus hijos a Moloch, aquel ídolo de hierro, con los brazos inclinados y un hueco en su pecho, y fuego ardiendo dentro, y ponían a los niños menores de 4 años en los brazos y rodaban y caían al fuego y allí eran ofrecidos. Hermano, el ser humano es capaz de las mayores barbaridades. En España cada año hay 1 millón de abortos, es decir, sacrificios de niños. Hechos realizados en nombre de la libertad, del derecho. Y a lo malo le llamamos bueno. Y a lo bueno se le llama malo. De manera que está el contraste entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. Y tenemos que salir de aquí para considerar la santidad. Y a la luz de esa santidad, vernos a nosotros mismos. No te creas tú que eres mejor que otros. Eres distinto a otros. Pero nos sorprenderíamos de dónde seríamos capaces de llegar. Ahora, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Voy a repetir. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. Versículo 4. Según nos escogió en él, bueno, a ver el 2 y el 3. Gracia, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A ver, aquí hay una doble idea. En Cristo Jesús hemos sido declarados santos y sin mancha. Es decir, Cristo el Santo vino a ocupar nuestro lugar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la cruz ocupa mi lugar, paga mi deuda a Dios, salda mi deuda contra Dios, me reconcilia con Dios y me pone en paz con la justicia divina. Y ahora, delante de Dios, el que está en Cristo es santo, pero es llamado a vivir santamente, fielmente, santos y fieles. Por eso dice en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando del pasado, cuando vivíamos sin Cristo, fuera de Cristo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, y sigue hablando ahí. De manera que, versículo 3 del capítulo 2, no todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Y ahora nos dice que vivamos de acuerdo, como es digno, de esa nueva condición. Pedro dice, recogiendo Levítico, y lo tenéis en vuestra nota, sed santos, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. El por qué, o por qué, es la razón, el motivo, lo que nos tiene que mover a la santidad. Dios es santo, nos ha hecho hijos suyos, nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha hecho de su propiedad, y ahora dice, sed santos, porque yo soy santo. Mirad en vuestras notas si queréis. Todo lo que es de Dios es santo. Todo lo que es de Dios es santo. ¿Sí? Mi tierra, mi pueblo, mi ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, no es porque sea más que otras ciudades, es porque es la que Dios ha escogido para hacer habitar su nombre. Y le llama mi santa ciudad. Todo lo que es de Dios es santo. Dicho de otra manera,
los que somos de Dios somos santos. Porque hemos sido comprados por medio de la sangre de Cristo y ahora somos propiedad de Dios. Rescatados de la esclavitud y llevados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y Dios quiere que siendo nosotros santos delante de Él por la justicia de Cristo, nuestra vida se vaya acercando cada día más a lo que Él es. Porque Él es nuestra meta, es nuestro destino, es nuestra eternidad. Mirad, no vamos a pasar la eternidad aquí. No vamos a pasar la eternidad en nuestras casas. No vamos a pasar la eternidad en nuestras ciudades. No vamos a pasar la eternidad con nuestros bienes. Todo eso pasará. Y como lo que nos espera es una eternidad con Dios y Él es santo, pues tenemos que ser nosotros santos. Allí donde Dios está, es santo. Eso se lo dijo a Moisés, ¿no? Quita el calzado de tus pies porque este lugar, esta tierra que pisas, es santa. El tabernáculo era lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Cuando levantaron el tabernáculo en el desierto, la gloria de Dios descendió del cielo y llenó el tabernáculo. Amén. Y nadie podía entrar en el tabernáculo porque la gloria de Dios estaba allí. Amén. Amén. Y todos se mantenían lejanos, alejados, cada uno en la puerta de su tienda. Y aquel era un lugar santo porque Dios estaba allí. Y así podríamos decir con el templo, y así podríamos referirme a varios aspectos también. Mirad, hermanos, los que estamos en Cristo hemos sido hechos y somos morada de Dios por su Espíritu. Quiere decir que Dios habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que no solamente somos propiedad de Dios, sino que es que somos templo de Dios, morada de Dios. Y si Dios está en nosotros, porque Dios está en nosotros, debemos de ser santos. Templo de Dios. Todo lo que es para Dios es santo. Moisés mandó hacer los muebles del tabernáculo conforme a un modelo que le había sido enseñado. Y aquello estaba destinado para Dios y era santo porque era uso exclusivo de Dios. Solamente era para Dios. El altar, la mesa, el mar de plata, todo. Aún las espabiladeras, aún los utensilios, todo eso era para Dios. Y porque era para Dios, era santo. No podían darle otro uso. No podían usarlo para otra cosa. Es más, os lanzo porque es muy sugestivo y muy interesante estudiar este tema. El aceite de oliva virgen extra. Dicen que es el mejor. Pues hay uno mejor. Dios le dice a Moisés, mira, harán un aceite para el candelero. Y ese aceite tendrá 4 componentes. Y le da las medidas de los componentes. Y será para que el candelero esté alumbrando dentro del tabernáculo las 24 horas del día. Amén. Amén. Y ese aceite no tendrá otro uso.
porque ese aceite de olivas machacadas es exclusivamente para mí. Y si alguien usara ese aceite, que no era el aceite para ungir al rey, no era el aceite para ungir a los sacerdotes, no, era un aceite exclusivamente para uso divino, dedicado para Dios, destinado para Dios. Si alguien le diere otro uso a ese aceite, el tal sea cortado de su pueblo. Sí. Amén. Es que Dios es misericordioso, grande, clemente, pero Dios es también fuerte y celoso. Sí. Y lo que Él ha comprado, lo que Él ama, lo que Él ha redimido y aquello que ha tomado para sí mismo, Dios no quiere que tenga un uso contrario. Y hermanos y hermanas, ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para este mundo. No vivimos para las cosas de este mundo. Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Dicho de otra manera, no nos dejemos influenciar, no nos dejemos dominar por los valores, por los principios y por lo que buscan y por lo que aquí le llaman bueno para amontonar. Busquemos las cosas que son eternas, las que permanecen. Hay oro, piedra, hay oro, plata y piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Sepamos escoger. Pero mirad, no solamente el aceite, es que Dios mandó también hacer un incienso, un perfume, que solamente podía ofrecerse allí en el altar de la adoración. Y Dios da la instrucción de cómo hacer ese incienso, ese perfume. Y dice Dios, y no le daréis otro uso. Mirad, hermanos, que nuestra boca, que nuestro corazón, que nuestro hablar, que nuestro decir suba como ese incienso agradable delante de Dios. Amén. Amén. Dicho con palabras de Pablo, no mintáis, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hermanos, la oración de los hijos de Dios sube como perfume, como incienso agradable delante de Él. Por lo tanto, cuando estamos hablando de santidad, estamos hablando de Dios mismo, pero también de todo lo que es suyo, de todo lo que es para Él y allí donde Él está. Pero ahora viene una paradoja, ¿eh? Si santo significa no tener ningún contacto con el pecado, ¿cómo puede Dios tener contacto con el pecador? Porque Dios habló a Abraham y lo llamó antes de que fuese justificado. Y Dios le habló a Isaac estando en su peor condición. Y si vamos a nuestro bendito, glorioso Señor Jesucristo, entró en casa de pecadores, se sentó en silla de pecadores, comió con pecadores, tocó a una mujer pecadora, le llamaron amigo de pecadores y publicanos. Señor, ¿y esto cómo es posible?
Por eso digo que es una paradoja, no es que sea una contradicción, pero es una enseñanza, ¿eh? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es importante. Mirad, en la historia de la Iglesia ha habido épocas oscurantistas al máximo, periodos y tiempos tristísimos. Algunos han pensado, oye, lo que tenemos que hacer es apartarnos del pecado para ser santos. Y eso dio lugar a los monasterios, a los conventos, a los ascetas. Y decían, bueno, hagamos un monasterio, nos recluimos ahí y no tenemos contacto con el pecado. Pero si no necesitas tener contacto con el pecado, si te vas allí y te llevas el pecado contigo, ¿o no? Bueno, ahí está, nada más que hay que leer y estudiar y ver y considerar a dónde llegaron algunos de esos movimientos y dónde llegan y dónde están algunos de esos movimientos de ascetismo. Y lo que trae como consecuencia. De manera que llaman pecado a lo que Dios ha santificado. Dice que el marido tenga su propia mujer. Y el hecho matrimonial es sin pecado. Y ahora prohíben casarse para guardar la santidad, para abrir la puerta a la perversión. No me estoy saliendo del tema, es que forma parte del tema. Mirad, hermano. El camino de la santidad no empieza por apartarnos del pecado. Subrayo ese, no empieza. El camino de la santidad, de la santificación, no tiene su comienzo en apartarnos del pecado. Tiene su comienzo en acercarnos a Dios. Por ahí comienza. Cuando yo estoy con Dios, cuando yo escucho a Dios, cuando yo conozco a Dios, cuando abro mi corazón delante de Dios, cuando veo su majestad, me doy cuenta de mi auténtica condición. Veo mi maldad, mis pecados, mis manchas, mis defectos. Y ahora, como consecuencia, a lo que Dios llama pecado, yo le llamo pecado. Y lo que Dios no quiere, yo no lo quiero. Pero esto no viene como fruto o resultado del esfuerzo humano. Por la santificación del Espíritu Santo. Es que cuando yo me acerco a Dios, el Espíritu Santo me ayuda, me ilumina, me muestra, obra en mi mente y en mi corazón para convencerme que eso es lo bueno. Y es el Espíritu Santo quien obra para llevar a cabo esa manifestación de la santificación.
Un tema que apunto para esta tarde. Si llegamos. ¿Qué daño ha hecho y qué daño está haciendo esa falsa enseñanza de que hay una experiencia en el cristiano por medio de la cual Dios nos toma por completo y elimina el pecado en nosotros, de una vez y para siempre? Algunos le llaman segunda gracia, otros le llaman segunda experiencia, otros le llaman bautismo del Espíritu, otros le llaman una obra de santificación plena. Hay un escritor evangélico, yo tengo bastantes libros de él. Su apellido es Ironside, no es el de la serie. Este hombre, cuando escuchó el Evangelio, se convirtió siendo un joven. Sintió en su corazón el deseo de vivir solamente para Dios. Y lo llevaron a una organización con estructura militar, cristiana, y allí le dijeron que tenía que buscar una experiencia por medio del cual el pecado y el poder de pecado fuese eliminado de él. Y vivió años en continuo fracaso y frustración, porque buscaba esa experiencia, pero esa experiencia le duraba poco, muy poco, y buscaba otra más, y pensaba, ya lo logré, ahora ya el pecado no tiene nada, ninguna parte en mí, pero de nuevo otra vez venía la realidad, hasta que a la luz de la palabra entendió cuál era la cuestión. Mirad, hermanos y hermanas, la vida cristiana consiste, mientras estamos aquí en esta tierra, en una lucha contra el pecado que habita en nosotros. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Es decir, la realidad en el cristiano es que de nuestros padres hemos heredado una naturaleza caída, esclava del pecado, y ahora cuando hemos creído en Cristo y hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios, hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva criatura, una nueva creación, sin relación con el pecado. Pero las dos coexisten en nosotros. Es decir, en cada creyente hay una inclinación al mal, de la misma manera que hay un llamamiento a vivir santamente. Por eso la Biblia una y otra vez nos habla, nos dice, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. Desnudaos, desvestidos de todos los viejos. Amén. No os dejéis dominar por cosa alguna. Amén. Revestíos de acuerdo con la justicia y santidad de Dios. Amén. Pero esa es una batalla constante. Sí. Dicho de una manera expresiva, quizás lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 9. ¿Os acordáis que dice? Bueno, vamos a ver. Porque ya llega uno a cierta edad en la que la memoria te juega malas pasadas. He dicho 10, ¿ve? A ver, estoy buscando el texto. Sí, 7.
Versículo 24, 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La idea de Pablo es la siguiente. Pablo está diciendo, bueno, cuando los romanos tomaban preso, lo encadenaban de dos en dos para llevarlo de un lugar a otro. Y cada uno de los presos tenía que cuidar de otro. Si estaba enfermo le tenía que ayudar, si estaba... porque aquella esposa, aquella atadura con la que habían sido unidos no se podía romper. Y Pablo está diciendo aquí, hay que ver, mi viejo hombre que ya ha muerto con Cristo lo sigo arrastrando todavía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, del muerto este? Que estoy cargando todavía con el muerto. Pero no era otro sino él mismo, su vieja condición, la naturaleza heredada de sus padres. Hermanos y hermanas, cuando hemos creído en Cristo, hemos muerto al pecado, pero todavía no estamos muertos. Y lo que Pablo está diciendo, tengo que mantenerle el pie en el cuello para que no levante la cabeza. Porque como le dé lugar, como le dé opción, como le dé una oportunidad al muerto, se me levanta. Y hermano, esa es nuestra batalla. No alimentar las cosas de la carne. No vivir para las cosas de este mundo. Ponerle el pie a nuestra vieja naturaleza. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, bueno, por lo menos yo hablo de mí. Vaya pieza. Pero sabéis que esa pieza todavía está ahí, ¿eh? Está muerto para con Dios. Amén. Pero como le dé oportunidad, como le dé ocasión, se levanta, sí, se levanta. Y a mí no me gustaría pelearme con él porque lo conozco, ¿eh? Y sé de lo que es capaz. Mirad, hermano, no es cuestión de propósito, no es cuestión solamente de deseo, no es cuestión de decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Oye, y Dios dice, ¿tú quieres vivir para mí? Pues venga, ven, conóceme. Antonio usó el lunes pasado una figura que me parece, como ya he dicho el autor, decía, oye, con los mayores en la reunión virtual, qué alegría, ¿eh? Saber que los mayores se reúnen también con los móviles y la virtual y todo eso. Y le decía Antonio, si quisierais agradarme y hacerme un regalo que me agrade y que, pues tendréis que conocerme. Por ejemplo, si me regaláis una camiseta de fútbol, ¿de qué equipo me la regaláis? ¡De Betis! ¡Bien! Y Antonio dice, no, que no estoy vacunado. Porque eres sevillista. Bueno, ya con su pecado lo lleva. Y aún con la mejor intención y con el mejor deseo, podemos hacer, creyendo que estamos agradando, y hacer uno propio. Y Dios dice, no, venid y conocedme. Venid y escuchadme. Entrar en mi esfera. En Éxodo 33, Moisés entraba en la tienda. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su alma. Y cuando Moisés salía de la tienda, todos los israelitas estamos hablando en el desierto, todos los israelitas estaban cada uno en la puerta de su tienda. Y cuando Moisés salía de la tienda, su rostro resplandecía. Había estado delante de la gloria de Dios. Y eso
le imprimía en él una santa influencia, que su rostro resplandecía. Y Moisés se ponía un velo para que los israelitas no se fijaran en aquello que era permanente, que no era permanente, que iba pasándose. Porque ese entrar en la presencia de Dios no es una vez y para siempre, es algo continuo. Termino esta primera parte con Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Habla de la antigua ley y de la gracia. Si lo viejo fue glorioso, lo nuevo no digamos. Dice el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ha sido quitado el velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad, amén. Libertad. ¿Qué quiere decir? ¿Libertad para hacer lo que nos dé la gana? ¿Qué quiere decir? ¿Libertad para...? Cristo. No. Libertad para entrar en el lugar santísimo. Acceso a la misma presencia de Dios. Y notad ahora cómo concluye. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Libertad para entrar a la presencia de Dios. Y contemplando su gloria, una y otra vez, somos transformados de gloria en gloria. Porque fuimos hechos santos y sin mancha una vez y para siempre. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida cristiana. Y necesitamos entrar a la presencia de Dios. Para salir de ahí influenciado, instruido, enseñado, fortalecido, estimulado, animado a buscar la santidad, a vivir en santidad, por el Espíritu Santo de Dios. De manera que, hermano, busquemos la santidad, pero viene de Dios, no de nosotros. Señor, podías habernos dado la espalda, olvidarte de nosotros, o hasta aún destruirnos, y habría sido justo. Lo que merecerían nuestros hechos sería aquello. Pero gracias porque nos miraste con misericordia. Y nos buscaste y nos salvaste. Y nos limpiaste de nuestros pecados. Y nos ha hecho tuyos y para ti. Y morada tuya. Porque tú vives en nosotros.
al que me ama, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Señor, y tú quieres lo mejor para nosotros. Y lo mejor es que andemos en tu voluntad, que nos limpiemos de toda contaminación. Pero te necesitamos, Señor.